¿Qué tal, amigos de la tribu política? No cabe duda que cada día se empieza a ver que el tema electoral ya está en todo el ámbito nacional, con la pugna y disputa de los partidos por el poder que es el ser o tener tu partido político, y el tener el ser, más bien tener los puestos políticos como presidente municipal, gobernador, etcétera. Esta guerra que se ve que va a estar muy sucia, pero que sin embargo el ataque frontal es directo hacia todo lo que tenga que ver con el gobierno federal. Ya sabemos, y detrás de todas estas marchas feministas, más allá de la esencia misma de lo que representan estas marchas, el financiamiento y de grupos antagónicos al gobierno actual, de estos mismos grupos como Frena, que están buscando de alguna u otra manera boicotear, porque obviamente sus intereses no están representados en el gobierno federal actual. Obviamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es clara diferencia con respecto al conservadurismo, con respecto al neoporfirismo que se vivía anteriormente, y obviamente a los intereses de muchos de estos. Las actuaciones de Andrés Manuel, los cambios en el gobierno, en las leyes, no son de algo que les convenga, porque esa cúpula que se favorecía del gobierno anteriormente es la que sigue luchando y sigue queriendo transgresar la información. O sea, quiere manejar de una forma a veces que caen en lo ridículo, ese antagonismo de poner en ridículo al presidente, valga la redundancia, con argumentos que de tarde o temprano se caen, pero que sí traen cierta confusión a la gente. Por ejemplo, hablar de un video que vi donde decía que el discurso que Andrés Manuel dio a la ONU es pura mentira, porque México, por ejemplo, en la cuestión de corrupción sigue estando en los mayores o en los países más corruptos del mundo, según las encuestas, según estos organismos que lo miden. Es verdad que sigue estando ahí porque tenemos 2 años de gobierno, pero ha disminuido el lugar de México. O sea, México ya no ocupa esa escala, o sea, ha descendido en la escala de corrupción. Quiere decir que ha mejorado la corrupción. Esto, como hemos dicho siempre, amigos de la tribu, quiere decir que no ha cambiado la corrupción. La corrupción sigue, sin embargo, sí ha habido una transformación, y es a lo que voy. Andrés Manuel, en sus mañaneras, cuando insiste en hablar del conservadurismo, cuando pone los ejemplos de lo que fue el porfiriato, de que si funcionó o no, de que si la revolución mexicana, que fue desgastante, y que esta cuarta transformación no es sangrienta, pero que esa revolución trajo 1 millón de muertos y que aún así no transformó a México. Esto habla de que lo que está buscando es cambiar las conciencias. Insisto en lo mismo, tribu política, porque independientemente de que si el día de hoy presentó el pulso de la salud, donde Jorge Alcocer plantea y detalla esta pandemia, que donde se ha reducido en 16 estados que están en semáforo amarillo, 15 en naranja y solo uno como Campeche en verde, sin dejar de entender que este virus, que es real, está causando estragos y sufrimiento y dolor en la sociedad mexicana y en todo el mundo entero. Sin embargo, ya se aperturó. Inclusive hizo un llamado de Manuel de todas estas manifestaciones masivas, pues no son lo más correcto en estos tiempos de COVID, porque aguas, o sea, todavía no podemos cantar victoria, y ya viene la influenza, esta influenza que es la temporada que le toca, es temporada de influenza, y cómo se va a empezar también la vacunación de esta misma, y aquí es donde surge el riesgo, porque se puede confundir influenza con COVID, etcétera. Pero esta vacuna lo único que hace es no complicar o disminuir el peligro de las complicaciones con este virus. Es lo mismo que la vacuna del COVID traería. Pero mientras no exista esta vacuna, pues tenemos que seguir tomando las precauciones, sea verdad o sea mentira. El virus existe, para mí existe, y yo creo que todos lo sabemos. La cuestión es la difusión que se le ha dado, si es la correcta o no. Pero aunado todo esto, aunado al panorama internacional y al manejo de esta pandemia, la cuestión de ahora sí empezar a tomar la cuestión electoral en serio y empezar a golpetear al gobierno federal, eso es lo que vuelve, digamos, peligrosa la situación, porque mucha gente puede caer
en mentiras, porque los conservadores son capaces de decir lo que sea con tal de presentar un argumento que para ellos justifica, o sea, el fin no justifica los medios, o sea, no importa lo que tengan que hacer, el chiste es el fin de llevar esa comunicación errónea y de confundir a las personas y de evitar precisamente que el gobierno federal siga teniendo fuerza. Sin embargo, el público en general, amigos de la tribu, ya está mucho más consciente, ya está mucho más abierto, ya investiga, ya ve, ya verifica, ya busca, ya hace investigación sobre los hechos y no se deja llevar por cualquier cosa. No es poquito el decir que ha muerto 1 millón de personas en el mundo por esta pandemia y pues eso no es fácil de decir, ¿no? Y simplemente México está tomando medidas. Entonces, más allá de las críticas que se manejó bien o mal, que se va a empezar a manejar porque también es electoral, México a través de Marcelo Ebrard explicó que está metido en el mecanismo COVAX, que ya se los había explicado la otra vez, que está garantizando que México va a tener 51.6 millones de vacunas. Es un incremento de las 12 de los 30 millones que se habían manejado, y se combinarán recursos para apoyar 19 proyectos que ya están, en los cuales México está inmerso por este programa COVAX, y eso es un compromiso de cubrir este número de vacunas, ¿no? También indicó Marcelo Ebrard que han muerto en el extranjero 2.500 aproximadamente connacionales, de los cuales la mayoría ha sido en Estados Unidos, solo 16 han sido en el resto del mundo. Y esta semana se siguen repartiendo connacionales para sumar un total de 17.600 connacionales que han regresado. Vuelvo a repetir, ayer las marchas se vio quién está detrás de Claudia Sheinbaum. Hizo una investigación donde detrás de estos financiamientos está una Beatriz Gasca Acevedo, que es la que está tomando y ha tomado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la que está con Frena, o sea, son personas que están en contra del gobierno, que están buscando de la manera que sea boicotear los procesos y boicotear al gobierno federal. Entonces, obviamente se va a seguir garantizando el derecho de manifestación por parte del gobierno, pero no es buena la violencia. Por ahí maltrataron otra vez más a policías cuando solo están queriendo bloquear las calles. Amigos manifestantes, no es nada más de ustedes, volvemos a lo mismo, se quejaban de ciertas prácticas anteriores que no eran así, ¿no? Y ahora ellas están incurriendo en violencia, que esto demuestra una desesperación y no una forma de llevar un mensaje claro y contundente. Vuelvo a lo mismo, el que tú puedas manifestarte, el que tengas uso de tu voz debe ser para construir y no para destruir. Entonces, esto es importante recalcarlo, y el llamado es precisamente a evitar provocaciones, a evitar caer en violencia, evitar estar metidos en algo que no tiene una esencia sustentable y que no habla con la verdad, como son muchos de los casos y muchos de los reclamos de estas organizaciones en contra de la Cuarta Transformación. Vamos a dejar que la Cuarta Transformación avance, porque eso nos retrasa como país, porque nos mete en un conflicto de intereses que no es bueno para nadie. Amigos de la tribu, les dejo este video. Como siempre, les mando un cordial saludo, cuídense mucho, ya están informados. Hasta luego, tribu, hasta luego.